Capítulo 127. La paz es el intervalo entre dos guerras. 1 de diciembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Federación de Salzstania, capital, Kaliningrado. Frente al edificio del Parlamento Federal, medio en ruinas y convertido en un vestigio de la guerra, ondeaban las banderas de Rusia e India. Justo debajo, una mesa esperaba con un documento listo para ser firmado. A su alrededor se congregaba una gran cantidad de soldados y vehículos del ejército indio. Todos buscaban presenciar el momento histórico, capturándolo en vídeos y fotografías. Sus expresiones eran de alegría pura. Incluso los generales del ejército indio y los oficiales de la Fuerza Aérea Rusa que estaban junto a la mesa mostraban rostros refrescantes, con la satisfacción de quien ha terminado un trabajo arduo. En contraste, dentro de ese mismo grupo, había un bando con expresiones de profundo dolor y amargura. Vestidos con uniformes militares y de gala distintos a los de India o Rusia, los galones, cintas y medallas en sus pechos los identificaban como los altos mandos militares y altos funcionarios del gobierno de la Federación de Salzstania. Sobran las palabras. El documento dictaba la rendición incondicional de Salzstania. Se habían reunido allí para estampar su firma en el acta final. Ese día, la Federación de Salzstania se rindió incondicionalmente ante India y Rusia, cesando oficialmente sus funciones como gobierno soberano. 2 de diciembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Moscú, Rusia, el Kremlin. Con esto, finalmente podemos centrar nuestra atención en China. Nos ganaron la mano en el nuevo continente. Aún así, un conflicto total sería desastroso, advirtió el ministro de Industria y Comercio, tratando de moderar al presidente. Lo sé. Pero, para ser Rusia, ¿no crees que el territorio obtenido es demasiado pequeño? Cualquiera se preguntaría con qué cara dice eso, pero dado que la expansión territorial es una enfermedad crónica de Rusia, no había mucho que hacer al respecto. Actualmente, los únicos territorios confirmados que no han sido reclamados por nadie son un pequeño continente más al este del nuevo continente, y otro gran continente más allá de ese. En el pequeño continente parece haber una nación con un nivel tecnológico similar al de Salzstania. En cuanto al continente más al este, las observaciones satelitales confirman asentamientos humanos, pero su nivel tecnológico es desconocido. ¿Desconocido? ¿A qué te refieres con desconocido? El presidente arqueó una ceja. Si los satélites podían verlo, el nivel tecnológico debería deducirse fácilmente por el estado de las ciudades o los medios de transporte. Para contextualizar, el pequeño continente al este es la isla gobernada por el Comité de Control del Pueblo, y el continente más lejano es aquel donde Rastal fue recibido con flechas al acercarse a la costa. Ciertamente se observan estructuras que parecen ciudades de alta tecnología, pero no parece haber gente viviendo en ellas. Por el contrario, se observan numerosos asentamientos primitivos, pero la comunicación entre ellos parece ser extremadamente débil. No lo entiendo. De todos modos, está demasiado lejos para mantenerlo. Incluso si logramos tomarlo temporalmente, hay una alta probabilidad de que Estados Unidos nos lo arrebate a la primera complicación. Y si intentamos algo, Estados Unidos seguramente interferirá. Mirando el mapa, el presidente pensó que Japón y el Reino Unido también se interpondrían en su camino. Espera, si con esta ubicación geográfica Japón, Reino Unido y Estados Unidos no han movido un dedo, ¿no será que hay algún problema oculto? Es muy probable. En realidad, las potencias de la APTO estaban demasiado ocupadas limpiando el desastre en el continente de Drast, el continente jurásico y el antiguo estado sagrado de Tasman. Además, pensaban que, dada la posición, podrían tomar el control rápidamente si fuera necesario. Por otro lado, Japón, que conocía la situación interna gracias a la información de Urzu, simplemente lo estaba ignorando como quien tapa un mal olor para no lidiar con él. ¿Deberíamos contactar con el pequeño continente al este del nuevo continente para presionar a China? Podría funcionar. Si son útiles, los usaremos. Si no, al menos servirán como peones sacrificables. Ambos continuaron la charla con la clara intención de usar a esos países como simples piezas de usar y tirar. Aún así, me gustaría marcar territorio en el continente que está más al este. No tiene nada de infraestructura. Sinceramente, para el esfuerzo que requiere, el ministro de Industria y Comercio hizo un gesto de rendición. El ejército ya no tenía margen de maniobra. Solo hablamos de tierras nuevas, pero ¿qué hay de las naciones que ya estaban aquí? Gracias a que el continente sudamericano se movió justo al lado, interferir en Venezuela ahora es pan comido. Bueno, ya no es el patio trasero de Estados Unidos, aunque tampoco es que nos dé grandes beneficios inmediatos.
Si los dejamos perforar, saldrá petróleo. No será una pérdida, añadió el ministro encogiéndose de hombros. Será un problema si China aumenta su influencia allí. ¿Podemos atraer a Argentina o Brasil? Brasil parece difícil. Enviaron tropas con Estados Unidos en la campaña anterior. En cambio, podríamos usar eso para acercarnos a Argentina. He oído que el Ministerio de Exteriores y el de Defensa ya se están moviendo en esa dirección. El problema era que, aunque los países sudamericanos vecinos se lleven mal, su equipo militar, a excepción de Venezuela, es casi puramente occidental. Rusia no podía usar su táctica habitual de entrar a través de la industria armamentística de forma inmediata. Considerando la geografía, no creo que sea inteligente aliarse con Estados Unidos. Tienen Guam y Hawái. Sin eso, las cosas serían distintas. Además, hay países como Polonia que nos ven como su enemigo jurado. Qué desagradable, escupió el presidente, olvidando convenientemente por qué lo veían así. Respecto a los movimientos de China en Sudamérica. Siguen con su política de invertir capital masivo en países como Bolivia, Paraguay y Guyana para que sus economías no puedan funcionar sin ellos. Darle dinero a los que lo desean, un método simple pero eficaz. El rostro del presidente se contrajo en una mueca de disgusto. A pesar de la tecnología desconocida y los recursos de las zonas desarrolladas que saqueamos del nuevo continente, los gastos de guerra han sido enormes. Aún así, mientras China siga provocando, no tendremos más remedio que mantener el presupuesto militar en los niveles actuales. El problema es el precio de los recursos, continuó el presidente con la misma expresión amarga. Justo cuando aumentan nuestras reservas, los precios caen. Esto no estaba en los planes. Tras el caos inicial de la transferencia, los precios de los recursos se mantuvieron altos durante meses, pero empezaron a caer cuando Japón arrebató a Asgard las concesiones petroleras y mineras. Al entenderse que en los otros dos mundos había cantidades ingentes de recursos sin explotar y que el consumo global aún era bajo, el valor relativo de las materias primas descendió. En resumen, las reservas mundiales se triplicaron, pero el consumo ni siquiera estuvo cerca de duplicarse. Bueno, los precios caen por la expectativa de lo que se va a extraer. Ya se estabilizarán. Japón es el único que ya está aumentando la producción en pozos que ya existían en Asgard. Nosotros, junto a Estados Unidos y China, tenemos que empezar de cero en las nuevas regiones. Como sea, ahora lo prioritario es China. Debemos contener a esos codiciosos de alguna manera. Sin notar la ironía de sus propias palabras sobre la codicia, el presidente siguió dándole vueltas a cómo cercar a China. 2 de diciembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Nueva Delhi, India, Ministerio de Defensa. A diferencia del ambiente festivo de la sociedad por la rendición de Salchistan, el Ministerio de Defensa seguía sumido en una tensión eléctrica. Si bien la gestión posguerra de Salcistania era un tema real, no recaía solo en ellos. La resistencia organizada había sido aplastada sistemáticamente y ya no quedaba nada que pudiera llamarse una amenaza seria. Para el ejército indio, acostumbrado a lidiar con grupos terroristas internos, las guerrillas esporádicas eran casi un juego de niños. Entonces, ¿cuál era la causa de la tensión? Obviamente, los movimientos de China y Pakistán. Las fuerzas aéreas de Pakistán y China están realizando maniobras a gran escala. Francamente, nuestra fuerza aérea está en desventaja. Si deciden atacar con todo en este momento, existe la posibilidad de que nos superen, al menos temporalmente. El plan de adquisiciones de la Fuerza Aérea India era, por decirlo menos, un caos. Su espina dorsal es el Su-30 MQ, unos 270 aparatos, pero el resto es un museo viviente. Tienen MiG-29 de la era soviética junto a los nuevos MiG-29K de la Marina. El Texas, cuyo desarrollo empezó en los 80, no alcanzó la capacidad operativa completa hasta 2020. Por alguna razón también tienen Mirage 2000. Además, el plan original de fabricar 126 Rafales bajo licencia se hundió en disputas burocráticas, terminando con solo 36 importados, lo que obligó a mantener en servicio a los vetustos MiG-21 mientras buscan otro caza. Para colmo, invirtieron en el Su-57 ruso con intención de comprarlo. Básicamente, intentan comprar demasiados modelos distintos al mismo tiempo. En esta situación, si China y Pakistán coordinan un movimiento, la derrota no sería temporal. En tierra somos superiores. No queda otra que poner a todo el ejército en alerta máxima. ¿No es peligroso concentrar tropas considerando la posibilidad de un ataque nuclear?
Los preparativos continuaban ante el temor de que el conflicto de Cachemira volviera a estallar en su peor forma. 2 de diciembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Beijing, China, Zongnanhai. Las maniobras conjuntas con Pakistán empiezan pasado mañana. ¿No es una provocación excesiva para India enviar una fuerza tan grande a Pakistán? Me preocupa la reacción de Rusia. Enviar 4 brigadas aéreas es. El primer ministro y el vicepresidente expresaron sus dudas ante un presidente que parecía demasiado relajado. Es posible que Pakistán actúe por su cuenta. Tenemos que marcar territorio. No se preocupen, ellos también lo entienden. Si intentan alguna estupidez, simplemente nos retiramos. A pesar de sentir una punzada de ansiedad ante el optimismo del presidente, nadie se atrevió a protestar con fuerza. Fin del capítulo 127. El link a la historia del autor estará en la descripción.